Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Ayer celebrábamos una gran fiesta, la fiesta de la Hispanidad, que además la hemos convertido en fiesta nacional. Ya saben todos ustedes que la patrona de España es la Inmaculada. La Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad. Desde hace años, la fiesta de la Hispanidad coincide también con la fiesta nacional y con el desfile militar. La verdad que me parece un acontecimiento, una celebración, un evento digno de mención, el desfile militar, la parada militar. Creo que son de esos actos que contribuyen a promover e impulsar y favorecer la virtud del patriotismo. La virtud del patriotismo es algo que debe configurar la vida de todas las personas. Se incardina dentro de lo que es la virtud de la piedad, que de alguna manera es el reconocimiento a aquellos que nos han dado algo que no podremos devolver. La fe entra en esa dimensión de la piedad. La piedad a Dios, nunca le podremos devolver a Dios. La creación, la vida. A nuestros padres, ahí está la piedad y el honrar a nuestros padres, como nos enseña y nos invita la Iglesia. Y dentro de ese cuarto mandamiento, el catecismo incardina también la virtud del patriotismo, porque no es más que el agradecimiento a todas aquellas generaciones que nos legaron lo que hoy podemos tener, disponer. Una lengua, un bienestar, un territorio, una seguridad, una cultura, una tradición. Todo eso lo hemos recibido de otros. Y nuestro deber no es solo protegerlo y conservarlo, sino mejorarlo y legarlo mejorado a las siguientes generaciones. Pude pasarme un rato por el desfile y tengo que reconocer que me encantó el buen ambiente que vi en la Castellana de Madrid. Multitud de familias, con muchos niños, muchos jóvenes y una inmensidad de banderas españolas. Realmente era un ambiente grandioso, de alegría, como es todo lo que tiene que ver con la patria, con la familia, con la religión. Y un sentimiento de orgullo de una nación que ha sido grande en el mundo y que lo puede volver a ser si los españoles quieren. Creo que fechas como el Día del Pilar y la Fiesta Nacional son días para caer en la cuenta de la importancia de transmitir esa pietas a todos nuestros hijos, amigos, compañeros. Pero también merece la pena hablar de la hispanidad. Porque hablar de la hispanidad es hablar de la gran gesta de España en la historia universal.
no hay nación que se pueda equiparar a España en la historia universal. No hay nación que haya dominado medio mundo como lo ha hecho España. No hay nación que haya llevado su cultura y su fe a medio mundo como lo ha hecho España. No hay nación que haya mezclado su sangre con aquellos a los que descubrió y evangelizó como lo ha hecho España. No hay nación que haya tratado a los nuevos territorios descubiertos no como colonias, sino como una parte esencial de España. España es la única nación en el mundo que se ha dado, se ha entregado, se ha mezclado, se ha confundido con aquellas poblaciones, civilizaciones que descubrió. Y no ha habido en el mundo nación como la española que haya elevado a tan alto nivel de civilización a las poblaciones que descubrió y evangelizó. Poblaciones que vivían en el canibalismo, en los sacrificios humanos, en la permanente lucha, en un ambiente totalmente sádico, de atacar a las tribus vecinas para obtener carne humana para sacrificar. Todo eso lo borró España de un plumazo. Pero no solo eso. España les llevó lo mejor que tenía: la fe, la cultura, la educación, la universidad. Hay un dato que a mí me parece clave para entender lo que fue la labor de España en Hispanoamérica y también en Filipinas. Es irrisorio el contingente militar que tuvo España en toda América si tenemos en cuenta la población que allí vivía y la extensión del territorio. Y España fue capaz de mantener en paz todos esos territorios sin apenas presencia militar. ¿Por qué? Porque los aborígenes, porque los indios, porque los oriundos de esos lugares reconocían que con España, y luego ya con el tiempo que ellos mismos eran españoles, estaban mejor que con sus viejas culturas, tradiciones y emperadores. Y era tal el sentimiento de civilización, de mejora, de avance, de progreso real que tenían esas poblaciones, que no hacía falta un ejército para que estuvieran tranquilas bajo el mandato, bajo la soberanía de la corona española. Ese es un dato que nos demuestra la verdadera naturaleza de lo que fue la labor de España en América y en Filipinas: civilizar, elevar el nivel, evangelizar. Que todos esos habitantes sentían que su dignidad era reconocida y sus derechos y libertades respetados. Y eso dio lugar a la hispanidad, a ese conjunto de naciones después de esas traicioneras independencias de la madre patria, a ese conjunto de naciones que comparten una historia, que comparten una tradición, que comparten una cultura, que comparten una fe. Y esa comunidad que es la hispanidad lleva tiempo rota. Lleva tiempo rota por intereses anglosajones. Lleva tiempo rota por intereses de organizaciones secretas como la masonería. Lleva tiempo rota por la infiltración de muchas sectas protestantes. Porque la hispanidad, sobre todo, era una comunidad de naciones católicas. Y eso se ha roto y se ha destruido, porque eso daba un poder especial, esa comunión, esa unión a la hispanidad. Y realmente podía ser
un jugador mundial que pudiera oponerse a los planes del mundo anglosajón. El siglo XIX es el siglo de Inglaterra, el siglo XX es el siglo de Estados Unidos. Es el mundo anglosajón el que ha dominado. Y no ha tenido nadie que pudiera oponer un proyecto alternativo a ese mundo anglosajón de raíz protestante. Por eso era necesario destruir la hispanidad. Con otro elemento también que se me ha olvidado citar, que es el indigenismo y el desprecio a la labor de los españoles que se ha ido inoculando en muchas poblaciones de Hispanoamérica. Como siempre, desde la falsedad y la mentira. Quizá el gran proyecto hoy, como suele explicar Marcelo Gullo, sea volver a recuperar la hispanidad. Volver a recuperar esa comunidad de naciones que comparten una cosmovisión. Una cosmovisión que está basada en la fe. Y que realmente sean capaces de proponer una alternativa al mundo que nos quieren construir desde esa percepción y visión cristiana de la sociedad. Pero no nos engañemos. La hispanidad tiene un fundamento, que es la fe católica. Por tanto, si queremos recuperar la hispanidad, lo mismo que si queremos regenerar la vida de nuestra nación, será necesario volver a evangelizar tanto España como las naciones de Hispanoamérica. Ojalá la Virgen del Pilar nos dé la fuerza necesaria para volver a construir desde la fe esa comunidad hispana que está llamada de nuevo a liderar el mundo como lo hizo durante siglos. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, bueno, pues que como ya ven, seguimos en lo que ya es la nueva costumbre de este programa, en la programación del curso 25-26, que es que tenemos horario un poco más tardío a las 9 de la noche. Así que aprovechamos para dar la bienvenida a todos aquellos que, fruto del cambio de horario, se han podido unir. Echaremos de menos si ha habido personas que el cambio de horario pues les ha hecho no poder seguir escuchando el programa. Saben ustedes que pueden hacerlo en los podcasts de Radio María, donde ahí pueden tener todos los programas de toda la programación, también los de Católicos en la Vida Pública. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer
a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, que durante el directo del programa nos pueden escribir al WhatsApp 668-594383, 668-594383, y que como siempre, pues si podemos, que en buena medida depende de que yo me ordene, pues les daremos entrada en el directo del programa. Hoy, como les decía en el editorial, bueno, antes de comenzar, les quería pedir oraciones. Les quería pedir oraciones por Jaime. Hablamos el otro día de Jaime, aunque un poco rápido. Un chico que está con un tumor cerebral, se le ha reproducido y bueno, pues 8 años si no recuerdo mal, y como les contaba, pues estaban pidiendo la curación a la hermana Claire de la Congregación del Hogar de la Madre. O sea que les animo a todos ustedes a que se unan a esa cadena de oración para que movamos al cielo y para que Jaime pueda superar este tumor cerebral. También les quería pedir oraciones por el juicio que ya está visto para sentencia del padre Custodio. Ya saben, un sacerdote que por hacer unas declaraciones hace 11 años en las que señalaba que el yihadismo y el islamismo radical querían destruir Europa, bueno, pues una asociación de conversos al Islam le pusieron una demanda. 11 años después se ha realizado el juicio y está visto para sentencia. Pues pidamos por él para que la condena en justicia sea absolutoria y para que el Señor pues le dé fuerzas para llevar estos momentos, como siempre, de tensión. Y creo que hay que acordarse, queridos amigos, de los cristianos perseguidos. La semana pasada teníamos noticia de una nueva matanza en el Congo de cristianos. Además, pues se hacían virales las imágenes que había distribuido el propio grupo terrorista yihadista con los cadáveres de los cristianos que habían asesinado en el Congo. Está muy bien y era necesario que el mundo ponga los ojos en Gaza, y ahí parece pues que de momento hemos llegado a un alto el fuego que ojalá sea duradero. Pero tenemos que reclamar que el mundo ponga los ojos en los cristianos que están siendo masacrados en África y que están siendo masacrados por el terrorismo islámico. Y hay que poner ahí también los ojos y denunciar esto y exigir a la comunidad internacional que acabe con esto. Y si les decía pues que en la introducción habíamos hablado pues de algo bonito, como es la hispanidad, el papel que ha jugado España en la historia, cómo España ha evangelizado o es responsable de la evangelización de más de medio mundo, pues ahora queremos cambiar un poco el tercio, porque vamos a hablar de algo que también es bonito, porque es la vida, porque es la defensa de la vida, pero también de algo que es, yo me atrevo a decir, no solo horroroso, sino diabólico, que es el aborto. Y creo que tenemos que hablar de ello porque el aborto vuelve a estar en el debate público. Y frente a los que creen que por cálculos políticos, cálculos electorales, pues no conviene entrar en estas supuestos anzuelos, ¿no? Trampas que nos lanza Pedro Sánchez o el Partido Socialista Obrero Español para desviar la atención de los casos de corrupción. Yo creo que cuando sale la cuestión del aborto hay que hablar del aborto, porque el aborto supone muerte y mucho sufrimiento. Y a los datos me remito. El último informe sobre el aborto en 2024 del Ministerio de Sanidad pues nos habla de más de 106.000 abortos en España. Eso sí que es un auténtico genocidio. Y que se repite cada año y aumentando el número. Y para eso
Yo les dije el otro día que quería traer a alguien que nos hablara de la realidad del aborto desde la primera mano, porque muchas veces los políticos nos venden casi como si esto fuera un trámite burocrático, ¿no? Eso del aborto. Y bueno, pues hemos podido encontrar una persona que creo que nos va a dar mucha luz sobre lo que es el aborto y la situación en la que se quedan muchas mujeres que han pasado por ello. Para eso contamos con Leire Navaridas. Buenas tardes, Leire. Hola, muy buenas. Buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les comentaba a todos nuestros oyentes, bueno, pues que te íbamos a entrevistar a ti, a Leire Navaridas. ¿Y por qué te entrevistábamos? Bueno, te entrevistábamos porque desde hace creo que son 7 años, si no tú me corriges, te dedicas al acompañamiento de mujeres que han pasado por el drama del aborto y para eso has creado una asociación, Amasube, que, bueno, que tiene un subtítulo Acompañamiento y visibilización del posaborto. Yo te diría, o un poco porque nuestros oyentes, si no es el caso, te conozcan, ¿quién es Leire Navaridas y por qué decide dedicar su vida a acompañar a mujeres que pasan por el drama del aborto? Bueno, pues Leire Navaridas es una superviviente de la industria del aborto y también de la ideología, ¿no? Ideología de género, ideología feminista y toda esta ideología que nos está deshumanizando y desarraigando. Entonces, bueno, pues yo me tragué el paquete completo y por eso con 26 años pues fui directa a abortar sabiendo, creyendo que el embarazo es como lo peor que le puede pasar a una mujer de una relación sexual, venga esta o haya sido como sea, ¿no? Incluso en pareja. Y entonces, bueno, para mí fue rápido, seguro no, pero sí que fue rápido y lo tenía clarísimo. Y al año siguiente me volví a quedar embarazada y lo volví a vivir como un marrón. Lo que pasa es que en este caso ya no lo tuve tan claro, lo de abortar, porque sí que dentro de mí había como cierta conciencia de que eso podría destrozar mi aparato reproductor, con lo cual ya sí que me vi como en un callejón sin salida, porque para mí, pues eso, no seguía sin conciencia, ¿no?, de lo que una mujer lleva en el útero, porque también lo había reducido al amasijo de células, y me preocupaba por mi yo del futuro, no del presente, sino por aquella mujer que en algún momento querría ser madre. Yo no era consciente que lo era ya en ese momento, y fue a lo que me ayudó mi psicoterapeuta en el momento, a entender que una mujer embarazada ya es madre y bueno, y luego también me dijo una frase que fue como muy revulsiva, que me dijo: Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces, bueno, pues yo me pude vincular con el hijo que llevaba en mi vientre, me hizo muchísima ilusión el embarazo, por lo cual es una falacia hablar de embarazos deseados o no deseados, porque en mi caso pasó de ser no deseado a deseado en cuestión de minutos. Eso no es una etiqueta que se le pueda poner a un embarazo. El embarazo puede ser imprevisto, puede ser esperado o puede ser buscado, pero lo de deseado o no, eso es una cuestión que, insisto, cambia en cuestión de minutos. Y Oye, lo que ¿qué pasa edad que tiene ese niño sí. ya? Bueno, pues es que se lo perdí también. Es una de Vaya. las consecuencias del aborto provocado. No nos cuentan que efectivamente nos pueden destrozar el aparato reproductor en ese momento, te pueden dejar estéril, te lo pueden perforar, te pueden hacer unos destrozos increíbles, por mucho que te los hagan en una clínica oficial y una persona con bata blanca. O sea, no existe el aborto seguro. Lo único seguro es que vas a ser madre de un hijo muerto. Esto lo dejo yo muy claro a las embarazadas que plantean abortar, y luego lo que nos pasa como factura a medio o largo plazo es que luego los posteriores pues pueden ser embarazos ectópicos o abortos espontáneos. Pero de esto no informan en ninguna clínica en España, con lo cual no se cumple la ley. Y en esto insisto mucho últimamente, ya que la ministra insiste en que se cumpla la ley, pues yo le digo claro que sí, que se cumpla y se cumpla por completo. Porque ni se cumple la ley de autonomía del paciente para informar a las mujeres qué es lo que llevan dentro, a qué se enfrentan en ese momento, porque esa intervención pone en riesgo toda su vida, no solo física, sino también a nivel emocional y psicológica, y luego posteriormente cuáles van a ser las secuelas. Y luego tampoco se cumple la ley del aborto, ni siquiera, porque para algo positivo que tenía esa ley, que era tipificar el aborto forzoso como delito, pues no existen en España
ningún tipo de protocolo que pueda identificar los abortos forzosos, que son muchísimos, porque son las mujeres que atiendo yo luego en el posaborto y me cuentan cómo en absoluto era su voluntad, pero la amenaza de la pareja, la amenaza de la familia o la amenaza de un jefe, pues fue lo que la condujo a abortar. Leire, bueno, me perdona si voy un poco desordenado, porque a veces, Sí. bueno, pues uno se hace como un esquema, pero la verdad que es que vas hablando con tanta fuerza y sacando tantas cosas interesantes que bueno, que voy cogiendo de aquí a allá. Has dicho una primera cosa que a mí me parece interesante y que creo que tiene cierta relación con la polémica que ha hecho que el aborto vuelva a ser debate estas semanas, ¿no? Uh-huh. Y es, bueno, es esta iniciativa de Vox a través de Carla Toscano en el Ayuntamiento de Madrid que dice, oye, queremos hacer una proposición para que se informe a las mujeres de lo que es el síndrome posaborto. De alguna manera, los efectos que pueden tener las mujeres fruto del aborto. Claro, y se monta un lío de la pera, ¿no? Y claro, escuchándote a ti, dices, oye, vamos a ver, hay una ley de autonomía del paciente, ya metiéndonos en el marco, ¿no?, de que el aborto es legal, aunque estemos en contra de eso, pero bueno, el aborto es legal. Oye, hay una ley de autonomía del paciente, hay una ley que dice que cada paciente, antes de que se le vaya a hacer una intervención, hay que informarle perfectamente de lo que es la intervención, de los efectos secundarios que puede tener, de las problemáticas, ¿no? De hecho, vamos, casi entras un día, bueno, yo últimamente he tenido algunas intervenciones, bueno, y te hacen firmar ahí unos folios, que es una locura, que si los lees no te operas, pero luego dices, bueno, pues en principio, pues seguro que no pasa nada y me opero. Y resulta que cuando alguien habla del aborto y de que se informe, el mundo pro aborto se lanza de una manera brutal a decir, aquí no se puede informar, aquí no se puede contar. ¿Por qué este empeño del ocultamiento, de que no se conozca, de que las mujeres no sean informadas, de que no se les puedan dar alternativas? Hombre, porque la biología desmonta la ideología. Entonces, si a ti te están vendiendo el aborto como algo feminista, como algo inocuo, como algo seguro, que además vinculan a la salud sexual y reproductiva, si todo es tan maravilloso y luego vas al médico, vas a ese trámite, ¿no?, que parece que es un mero trámite, y te informan que te puedes quedar estéril, que puede que no vuelvas a quedarte embarazada nunca, que puede que te quedes embarazada pero los pierdas uno tras otro, pues entonces se les desmonta todo el discurso. Y se han amparado al concepto de síndrome, que es verdad que no está recogido en los manuales, y por eso yo trato de invitar, ¿no?, a los que defendemos la vida y a la mujer que hablemos de trauma posaborto, porque es innegable que una intervención violenta de un embarazo sea traumática. Dos temas te lanzo aquí. Y además, bueno, esta tarde, ¿no?, cuando te he llamado un poco para ver si te animabas a venir al programa, me lo contabas. Tú tenías claro que un aborto sí o sí necesariamente es traumático. ¿Cómo le Bueno, explicamos yo lo esto a tengo, nuestra... perdona, yo lo tengo claro ahora. Si le Bueno, preguntas sí, a la Leire de 26 años, que fue súper decidida en la clínica, te hubiera dicho, ¿pero qué dices? Si esto me lo van a quitar, no va a pasar nada y yo voy a seguir con mi vida adelante, que es lo que te venden en las webs de las totalmente, clínicas. totalmente. Pero ¿cómo podemos explicar a la gente, ahora que tú eres consciente de eso, que el aborto no es un trámite burocrático ni quitarte el apéndice como te lo cuentan, sino que realmente es algo que tiene un trauma? ¿Y cuál es la razón, ¿no?, lógica de por qué esto es traumático? Pues mira, hay traumas a 3 niveles. A nivel físico, que de esto ya he hablado, ¿no? Como puede ser que luego te destrocen el aparato reproductor, de ahí el trauma. Hay muchas mujeres que han abortado y luego tienen abortos espontáneos y erróneamente se creen que es Dios castigando. Entonces yo les digo, no, es que Dios no castiga por un lado y segundo, esto es una secuela del aborto provocado, que te han destrozado el útero. Eso por un lado. Y luego está, por supuesto, a nivel psicológico y emocional, porque es que no se puede negar, y esto no es una cuestión ni religiosa ni política, que cuando abortamos lo que abortamos es un hijo. Es decir, lo que nos extraen del útero son hijos, no es otra cosa, y nos da igual la etapa embrionaria en la que esté o fetal. Entonces, ¿cómo no va a estar una madre destrozada cuando le han matado dentro de su vientre a un hijo? Es que es una cuestión que va mucho más allá de cualquier ideología, insisto, o religión.
Lo que pasa que se ha reducido a que es una cosa de católicos y de ultraderechas, y es una cuestión puramente humana, porque las mujeres que atiendo yo con trauma posaborto han votado a todo tipo de partidos políticos, pueden tener o no fe y pueden tener mucha cultura, muchos estudios o no. Es decir, he atendido a mujeres de toda clase sociopolítica. El trauma posaborto no entiende de este tipo de cuestiones. Es un daño humano. Hablabas un poco del trauma psicológico. Sí. ¿Qué efectos qué efectos sueles ver tú que en las mujeres que acompañas, desde un punto de vista psicológico, el aborto les deja heridas? Pues mira, unos que son muy recurrentes son los ataques de ansiedad, mucha ansiedad, mucho pánico, porque fueron con miedo a abortar, pero lo que les entra luego es pánico. La gente se sorprendería la de intentos de suicidio o pensamientos suicidas que entran en las mujeres, y esto viene motivado o bien porque ya no le encuentran ningún sentido a la vida. O sea, cuando tú te has visto, hay que entender que el aborto es una consecuencia. O sea, los problemas de una mujer no empiezan en el aborto, sino que el aborto ya es la gota que colma el vaso, porque para llegar a las puertas de un abortorio ha habido una trayectoria que la ha llevado hasta allí, que posiblemente sea pues que el hombre que la ha dejado embarazada pues la ha abandonado, o ni siquiera lo sabe y lo está haciendo ella en soledad, o tiene una familia que presiona, o tiene una circunstancia socioeconómica terrible, igual tiene 3 hijos a los que malamente puede alimentar, porque esta realidad se da. Si no, está el estereotipo de que es como la primeriza, ¿no?, que inconscientemente va a abortar. No, abortan muchas mujeres que ya tienen hijos nacidos y han pasado por procesos de embarazo, con lo cual saben que ahí no hay un amasijo de células. Pero en general lo que me encuentro es que no ven otra salida, ni siquiera las que van como iba yo en su momento de feministas, porque lo que les pasa a estas mujeres es que lo que van a hacer es entrar en una desconexión brutal con aquel hecho, y puede que tarden hasta 5 años, como fue mi caso, en que algo, un suceso, una terapia, un algo, les despierte el trauma. Y a partir de ahí, pues les vendrá, porque esto sí que es un patrón común en todas, muchísima culpa, porque creen que ha sido su voluntad, creen que si ellas hubieran dicho no, ese hijo estaría vivo, pero no son conscientes de que ellas también han sido unas víctimas, entre otras cosas, de la desinformación, porque no informan, insisto, es que en las clínicas te lo venden como un trámite que va a ser sencillo y que vas a poder seguir haciendo vida normal. Entonces no solo niegan la humanidad del hijo que te acaban de matar, sino niegan el destrozo que te hacen a ti también. Y luego estos intentos de suicidio también muchas veces es porque quieren encontrarse con sus hijos en el cielo ya. La verdad que es impactante lo que nos cuentas, Leire. Hay una pregunta que quizá a algunos de nuestros oyentes les pueda extrañar, pero quizá tú nos puedas ayudar a explicar ese mecanismo y quizá el porqué de esta propaganda tan brutal de silencio sobre los efectos del aborto, ¿no? Tú decías que, bueno, pues la primera vez que te vistes en la situación de ir al abortorio, como que no eras muy consciente de tu maternidad, ¿no? Como que de alguna manera, pues bueno, te habían transmitido, pues no sé, a través de todas esas ideologías, esa idea de que, bueno, oye, que uno se queda embarazado, pero que eso de quedarte embarazado es un amasijo de células. ¿Cómo es posible, no?, que esa ideología cale tan en lo profundo que una mujer llegue en un momento dado a no ser consciente de eso, de que es madre? Claro, pues es que por eso digo que el aborto es una consecuencia. Entonces, las ideologías destructivas calan en aquellas infancias donde no hay un buen sostén, donde no hay unas relaciones que consoliden que, por ejemplo, la maternidad es una maravilla, ¿no? Si tú no has tenido una madre que ha disfrutado muchísimo de ser madre y te ha transmitido a ti la bendición que ha sido tenerte y el valor que tiene tu propia vida, es muy complicado que tú luego, como hija, pases a ser madre y puedas transmitir eso a tu hijo, ¿no? Porque entre que yo fui hija y luego fui madre, pues lo que hubo fue una trayectoria de muchísima destrucción con el sexo, las drogas y el rock and roll, porque al final esa idea de que para ser mujer liberal
tienes que estar ahí totalmente, pues casi que te diría prostituida, aunque no cobres por ello, pero sí que recibes algo a cambio, así sea un poco de atención o un poco de poder, un poquito de valoración. Entonces hablamos que estas ideologías, como puede ser la misma ideología de género también, calan en este caso, si hablamos de mujeres, pues en niñas que no han tenido buenos referentes tampoco de padre. Una mujer que no conoce lo que es el amor del hombre, pues ¿qué va a tener luego como pareja sexual? Pues un hombre que no ama. Entonces, cuando tú te quedas embarazada de un hombre que no ama, pues claro, la cosa ya está mal desde el principio. Y luego si encima te venden, porque es que lo hacen los médicos y los políticos, que eso te lo puedes quitar y va a estar bien y es tu derecho y no va a pasar nada, pues es que te lo crees. Y da igual el nivel de estudios, porque yo era universitaria, o sea, no es que yo tuviera analfabetismo, pero da igual. Cuando estás desconectada del corazón y del espíritu, todas esas ideologías calan, porque ni siquiera profundizas en ellas, te las crees y ya está. Cuando en un momento de tu intervención al principio, en uno de los comentarios que nos hacías, y además, bueno, recientemente nosotros con mi mujer pues estamos viendo una experiencia de ayudar a una mujer embarazada y bueno, y lo contaba aquí en la radio, ¿no? Esta mujer cuando se queda embarazada del cuarto hijo va al centro de salud y lo primero que hace el médico es buscar una cita en el laboratorio. La suerte que tuvimos es, bueno, como ya nos conocía, nos llamó antes de ir a esa cita y le animamos y la verdad que no fue. En este proceso también acude a una asociación de mujeres para que le ayuden. Le están ayudando porque además hay unos ciertos malos tratos del padre de este hijo. Uh-huh. Y en cuanto se enteran que está embarazada, toda la obsesión es que aborte. Claro. Pero esto sigue más, porque esto ya es de la semana pasada, que no se lo había contado a todos mis oyentes, y es que, pues no sé por qué motivo, le dicen que vaya a ver al trabajador social, que ya la conoce de antes, que sabe que tiene 3 hijos. Y todo el empeño del trabajador social, en vez de ayudarle, es en que tiene que ir a abortar a su cuarto hijo. Claro, tú hablabas del aborto forzoso. Así es. En tu experiencia, ¿es muy común el aborto forzoso? Yo, en la Es que experiencia que tenemos de mujeres, es claro, amplio, pero... pero es que mirar, o sea, es que hay ya una violencia estructural, ¿vale? Porque si en el conjunto de las administraciones españolas se invierte 34 millones en aborto frente a 3 millones en mujer embarazada, eso quitando la inversión de la Comunidad de Madrid, que está apostando fuerte por la maternidad y desfiguraría estas cifras. Pero si quitamos a la Comunidad de Madrid, cuando una mujer vulnerable va, es que solo tienen boletos, ¿no?, para que aborte. Si lo que le necesita es, en este caso, entiendo que si tiene otros 3 hijos y lo que necesite pues sea sostén, apoyo económico, si está con violencia machista, pues protección, pues eso es lo que necesita la mujer. No necesita un aborto, porque es que el aborto ni le va a resolver la situación actual y todo lo contrario, la va a poner peor todavía. Y la poca fuerza que me imagino que ya podría tener esa mujer para criar a sus 3 hijos y sacar adelante su vida y la de estos 3, pues con el trauma posaborto, pues es que igual la dejan medio muerta en vida. ¿Y qué va a pasar con las otras 3 criaturas? Quitando ya la que se ha ido al cielo, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa que en todas este tipo de asociaciones pseudofeministas, porque de feministas no tienen nada, porque no respetan la naturaleza de la mujer, ven como un paso lógico que si tú te has quedado embarazada de un maltratador, haya que matar al hijo. Y la experiencia, porque yo la tengo, es que incluso cuando a mujeres violadas, ya no de parejas maltratadoras, sino a mujeres violadas, cuando les conectas con el amor que van a sentir por el hijo, porque el hijo les va a amar incondicionalmente, esto las salva muchísimo de un trauma que ya tienen, que es el de la violencia sexual. Pero si es que al trauma de la violencia sexual le sumas el trauma de una intervención violenta del embarazo, a estas mujeres las dejas ya completamente rotas. Por tanto, por lo que te entiendo, esto que nos venden de que
el aborto es igual a libertad es bastante mito, ¿no? La sensación es Bueno, que aquí hay una falta de libertad absoluta de la mujer. pero brutal. Lo que pasa es que se han erigido muy manipuladoramente como garantes de la libertad de la mujer y de la libertad de la mujer para autodestruirse. Porque vemos ahora a una mujer a punto de tirarse en un puente y ellos lo que hacen es empujarla. Hmm. Eso es lo que está pasando hoy día. Y es como no, pero si es su decisión, respetémosla. ¿Desde cuándo se respeta que una mujer se quiera tirar por el puente? Nunca se ha respetado eso, porque se entiende que esa mujer está tomando la vía, digamos, rápida de resolver un montón de problemas a los que no ve solución. Pero la muerte nunca puede resolver nada. ¿Es muerto el perro, muerto la rabia? Pues es que a eso estamos llegando con las mujeres embarazadas. Y es en España una de las principales causas de discriminación y de violencia, la maternidad. Sí, Porque el fíjate, aborto es una violencia obstétrica, que eso no quepa duda a nadie. hace muchos años a mí me impactó una persona cercana que, bueno, pues eso, acompañaba a mujeres que estaban en el trance de abortar y trataba de ofrecerles alternativas. Y una le hizo una reflexión que a mí me dejó bloqueado, ¿no? Porque le dijo, si no existiera esta ley, no me plantearía esta opción. Y claro, a mí esto me ha llevado muchas veces a que si no existiera esta ley, mucha de la violencia que sufren las mujeres para abortar desaparecería. Porque claro, muchos familiares, los padres de esos niños, eh, técnicos sociales, administraciones, también ven como una salida fácil a ese problema que parece que es ese niño que van a hacer el impulsarla al aborto, ¿no? Y como la legislación permite esa solución, es un poco como, bueno, nosotros nos quitamos el problema y lo que vaya a sufrir esta mujer o la muerte del niño nos importa un bledo, ¿no? O sea, que la propia ley, en este sentido, me parece a mí que es un factor generador de violencia contra la mujer. Claramente, claramente. Lo que pasa que, claro, es que hay que ver por dónde están los tentáculos de la industria del aborto. Claramente tiene que haber un beneficio de los políticos que tan fervientemente lo defienden. Y luego, de todas formas, hemos llegado a tal punto de que la ideología con respecto al aborto ha calado tanto que ya ni siquiera prohibiendo el aborto se acabaría con el aborto, porque yo estoy todo el día acompañando también a mujeres que abortan en países donde es ilegal. Es decir, hoy día, de esto que se quejan, ¿no?, de que aquí en España no hay acceso rápido o gratuito al aborto, es mentira. En España quien quiere aborta sin ningún problema. Y no solo en España, incluso en aquellos países donde es verdad que es más difícil, al final la que quiere aborta. Están las redes sociales llenas de páginas que atienden, asesoran y venden pastillas para que quien quiera abortar, aborte. Entonces, a nivel de leyes, la verdad, es verdad que las leyes son un poco pedagógicas y parece que lo legal es bueno, ¿no? Pero bueno, el tabaco también es legal y ya ponen la cajetilla que el tabaco mata. Ahí sí que informan, en el aborto no. Pero bueno, yo lo que tengo claro, que sí que puede erradicar el aborto y a un nivel mundial, es que se conozcan nuestros testimonios. Porque hasta ahora se han amparado en que quedamos tan destrozadas, tan solas, tan avergonzadas y tan culpables que lo último que queremos es hablar o que se haga justicia. Esto yo tengo mujeres que en el primer momento han querido demandar y les digo, vale, pero primero para de desangrarte, que llevas 6 meses sangrando, y cuando termines de desangrarte ya nos metemos. ¿Qué pasa? Que cuando esta mujer ya termina de sangrar, empieza a poner un poco en orden su vida, dice, mira, yo ya quiero pasar página, y no denuncia, ¿vale? Porque hay una violencia brutal en torno al aborto que podría ser súper denunciable. Entonces, se amparan en todo esto. Ahora bien, no estaban contando con que no todas nos íbamos a callar, con que cada vez son más las que vamos a hablar y vamos a hablar en nombre de muchísimas. Entonces, cuando se conozca realmente el trauma posaborto, ya no lo van a poder seguir vendiendo como algo feminista, como algo positivo y como algo inocuo, porque nuestros testimonios van a desmontar toda esa ideología. Y es ahí, entonces, cuando se va a acabar esta barra libre, ¿no?, que están teniendo ahora con los abortos. O sea, la verdad que tocas ahí un punto que a mí me parece muy interesante y que recientemente lo comentaba con personas cercanas, y es que quizá el mundo de la incultura de la muerte, ¿no?, ha aprovechado
que ha habido una especie de capa de silencio sobre lo que es el aborto, ¿no? Sobre que supone Claramente, la porque es muerte de que un no nacido y sobre los mm, efectos de la mujer. Entonces, yo, una experiencia cercana que tengo, ¿no? De una persona muy cercana que da clases y cuando le explica a los alumnos cómo se practica el aborto y les enseña el resultado del aborto, que pueden ser los niños quemados por el ácido o los niños descuartizados fruto de si se utiliza otro sistema, claro, se quedan horrorizados. No sé si luego abortarán o no, pero lo que ya tienen claro es que esto no es un papelito y quitarme un diente. sí, pero mira, te voy a decir que yo personalmente no soy para nada partidaria, es más, diría, no apruebo que se usen esos métodos. Por un lado, porque al final, precisamente porque son bebés, se merecen un respeto y yo creo que enseñar esas imágenes no honra, ¿no? Pues esos cadáveres, esas vidas perdidas. Y por otro lado, eso no llega a desmontar del todo el conflicto que se plantea entre la maternidad, porque muchas personas pueden llegar a admitir que ahí hay un bebé. Yo insisto, hay muchas mujeres que han ido a abortar después de haber pasado por 3 embarazos y 3 partos, con lo cual a esa mujer le queda claro, o a ese hombre que lleva a su mujer a abortar les queda claro que lo que hay ahí es un bebé, ¿vale? Porque ya tienen otros que los han visto nacer. Si se sigue planteando el conflicto como o me sacrifico yo o se sacrifica el bebé, ahí digamos que es una encrucijada donde alguien va a perder, ¿vale? Porque si al final es como tengo que tener a este hijo porque se merece vivir, pero yo no lo quiero y yo rechazo mi maternidad y para mí esto es una condena, es un lastre porque va a destrozar mi vida, al final, independientemente del valor o la conciencia que se tenga del no nacido, la mujer se está viendo sacrificada, inmolada. Y esto es precisamente lo que hay que evitar y en lo que hay que apoyar. O sea, a la mujer hay que salvar a la madre. Yo esto lo tengo clarísimo, porque si salvas, el bebé en el vientre está a salvo. La que no está a salvo ni se siente a salvo con el embarazo es la madre. Es a ella Correcto. la que hay que salvar. Si esta madre al final se siente apoyada, querida, sostenida, segura, protegida, hay muchas probabilidades de que tenga el bebé. Y yo he atendido a muchísimas mujeres embarazadas en situaciones horrorosas, pero horrorosas, que dices, tu madre mía, o sea, cuando ya parece que lo había escuchado todo, pues no, todavía me viene una mujer a contarme su vida y me deja perpleja. Pero cuando ella es capaz, porque le transmites la confianza y el apoyo que ella necesita, porque tiene muchísimo miedo de su situación y en lo que se va a ver cuando nazca ese bebé, pero si se le transmite confianza, apoyo, el amor que ella ya siente por ese bebé, porque eso al final, a nada que les quitas miedo y les quitas soledad, aflora el amor que sienten por esos bebés, ahí hay una oportunidad de que todo salga bien. La verdad que esto daría para varios programas y Sí. pues no te oculto que a lo mejor me vuelvo a aprovechar de tu generosidad y te llamamos otro día, pero en cualquier caso, y hombre, porque creo que también es de justicia, tú estás dedicando tu vida a apoyar a mujeres que han pasado por este trauma y has creado una asociación Amasube para ello. ¿Qué hacéis Ujú. desde Amasube o cuál es vuestra finalidad, vuestra labor? Pues digamos que hay 2 áreas fuertes. Una es la de acompañamiento, que en ocasiones también puede ser que acompañemos a una mujer embarazada, entonces la podemos salvar del trauma posaborto. Y la otra sería la de visibilización. Entonces, muy importante que se difundan nuestros testimonios, que nuestro mensaje llegue, porque eso es precisamente lo que va a desmontar toda la ideología que hay en torno al aborto. Entonces, cuando se ve la realidad, a través de testimonios, de los mensajes que transmitimos, que son totalmente apolíticos, que también son aconfesionales, que no los pueden coger por ahí, no los pueden, digamos, como deslegitimar desde ahí, pues al final la realidad cala. Y va calando, ¿eh? Creerme que va calando. Y una última pregunta, porque yo reconozco que soy un poco crítico con nuestra sociedad en relación con el aborto. Creo que somos una sociedad que mira mucho para otro lado. Ujú. Así ¿Cómo es. se te ocurre que podemos despertar a este mundo? Lo has dicho haciendo visibilizar el aborto tal, pero ¿qué llamamiento harías tú para despertar
a muchas personas incluso de buena fe que saben que el aborto es algo malo, que saben que sufre en la mujer, pero que de alguna manera no acaban de dar un paso para implicarse en esta batalla contra la incultura de la muerte y en favor de la mujer. Bueno, pues para empezar les invitaría a dar un pasito muy pequeño, que es que se metan o en las redes sociales de Amasube o en la web de Amasube, amasube.org, y que vean los vídeos que tenemos ahí colgados, porque eso seguro que a más de uno le conmueve, y con esa conmoción sí que puede tener el impulso de dar un paso al frente y decir, pues yo quiero ayudar, que lo pueda hacer económicamente, que falta nos hace, que lo pueda hacer dedicando tiempo o conocimiento, o si es un profesional, o lo que sea. Entonces, yo creo que este es un gesto muy accesible y fácil para todos, que cómodamente desde su casa se miren alguno de los vídeos que tenemos en Amasube, y desde ahí pues ver si se les mueve un poco el corazoncito, y de ahí el compromiso. Pues Leire, nos gustaría abusar mucho más de tu generosidad, pero también la radio es implacable con los tiempos, o sea que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por toda la labor que estás haciendo y muchísimo ánimo para seguir salvando mujeres y niños. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Pues queridos amigos, esta es la realidad del aborto. La realidad del aborto contada por alguien que no solo ha pasado por él, sino que dedica su vida a tratar de impedir que otras mujeres pausen por ese trauma o que si han pasado, a ayudarles a sanarlo. Reconozco que hoy no doy tiempo a las llamadas, pero no doy llamadas porque creo que merecía la pena aprovechar al máximo el tiempo del que disponíamos para estar con Leire. Si alguno de ustedes pues esto les ha tocado, creen que quieren comentar algo, pues guárdenselo y el próximo lunes, si Dios quiere, les damos entrada en el programa. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.